esto va a ayudar mucho. No sé si se ve claro, ¿no? Acá, yo creo que de esto depende la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Hermano, en el nombre de Jesucristo que el Señor nos ayude, porque este medio, hermano, está subiendo por ese YouTube o por lo que se puede compartir, pero puede ayudar a otras personas porque uno se edifica con lo que va a compartir. Bueno, lo que hacemos aquí, hermano, es esta parte, ¿no? Es comenzar desde el principio, de Adán. Sí, de Adán. En el conocimiento, sabemos que Adán es el primer hombre creado por Dios. ¿Correcto? ¿Sí? ¿No? Y que de ahí procedemos todos los que estamos aquí presentes y todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Y eso lo podemos leer y hoy día nos va a ayudar el hermano Sigüenza en el capítulo 17, versículo 26. Ya sabemos todo, pero queremos que mi hermano se vaya llenando con lo que nosotros no hemos llenado. Hechos 17, 26. Sí, el capítulo Hechos 17, el versículo 26. Ahí va a hablar de sangre, ¿no? Sangre es como que si estuviera diciendo de Adán. Ya, continúa, hermano, en el versículo 26. ¿Qué dice el Señor? Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, ¿Ya? para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ya. Aquí tenemos que dice que de una sangre ha hecho Dios todo el linaje de los hombres. No, correcto. Dice que Dios ha hecho todo el linaje de los hombres de una sangre. ¿Para qué? Porque tú dices, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Es correcto. Y nos ha prefijado el orden de los tiempos. ¿Qué significa? Dios determina la edad de cada uno de nosotros. Y termina diciendo, y los límites de sus habitaciones. ¿Qué significa? Unos vivirán en Ecuador, otros en Perú, así, límites de habitación. Y el orden de los tiempos, ¿qué significa? Cuánto hemos de vivir cada uno de nosotros. ¿Es correcto? Entonces en el 17:26 tenemos que Dios de una sangre ha hecho todo para que habiten sobre toda la faz de la tierra. ¿Es correcto, no? Porque habitamos sobre toda la faz de la tierra. Y nos ha prefijado el orden del tiempo y los límites de las habitaciones, ¿no? Los lugares donde hemos de vivir cada uno de nosotros. La parte siguiente que tenemos es esta partecita. En esta rayita nosotros tenemos el tiempo. Aquí tenemos a Adán y podemos llegar a este varón que se llama Moisés. Tenemos del tiempo de Adán al tiempo de Moisés un largo tiempo. Nosotros recibimos algo por medio de Moisés, pero recibimos en el tiempo antiguo, pero solamente Juan para un pueblo que se llama Israel, que recibió algo. Juan 1:17, hermano, prepárense. Juan 1:17. Sí, San Juan, el capítulo de San Juan 1:17. Ya lea solamente hasta la coma, hermano. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Amén. Nosotros por medio de Moisés recibimos la ley. La ley. Sabemos que por película, por historia, por lectura, por muchos medios, hemos conocido que a través de Moisés se recibe la ley, que es la tabla de piedra, ¿no? Escrita con el dedo de Dios, ¿no? Queremos saber qué es la ley. La ley, la Escritura dice que es el conocimiento del pecado y son los mandamientos de Dios. Romanos, hermano, prepare Romanos. Romanos, el capítulo 3, 16. el versículo 20, pero lea después del punto y la coma. El versículo 20, pero después del punto y la coma.
en el Romano 20, ¿no? El versículo 20, después el punto y la coma. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Efectivamente, ¿no? A través de la ley nosotros conocemos el pecado. Entonces, aquí, en este tiempo, del tiempo de Adán, al tiempo de Moisés, no había conocimiento de pecado. Y tampoco había ley. Entonces esto se llama Tiempo sin tiempo sin ley. Este tiempo, del tiempo de Adán al tiempo de Moisés, es un tiempo sin ley. Y tampoco no hay conocimiento de pecado. Aquí no hay conocimiento de pecado. Aquí por la ley tenemos conocimiento. Por medio de la ley tenemos el conocimiento del pecado. ¿Qué significa? En este transcurso de Adán al tiempo de Moisés no había ley, tampoco había conocimiento del pecado, pero sí había pecado. Porque el pecado hay desde el principio. Desde el principio de Adán hay pecado. Pero aquí viene algo importante. Romanos 3, el capítulo 5, 13. el versículo 13, vamos a encontrar algo importante. ¿Qué tiene 5:13 de Romanos? Pues antes de la ley Aquí, antes de la ley, aquí había pecado en el mundo. por supuesto que sí. Pero donde no hay ley. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces, a esta generación de Adán a Moisés no se le podía inculpar de pecado porque no había ley. La ley empieza, como está escrito en Juan 1:17, por medio de Moisés es dada la ley. De ahí para adelante comienza la ley y también el conocimiento del pecado. Aquí no hay conocimiento del pecado y tampoco no se puede inculpar a las personas de pecado porque no hay una ley que inculpe a esta generación de pecado. Entonces esa generación fue que el Señor Jesucristo cuando fue a predicar a Parte de ellos, que es en el tiempo de Noé, efectivamente. Son la única, porque para esto de acá no se ve. Si hablamos de un retroceso de predicar, se especifica del tiempo de Noé, que está en Pedro, aquellos espíritus encarcelados, porque ellos no tuvieron ninguna esperanza, en cambio ellos sí, porque les daba la esperanza, si cumplían la ley, justificados. Pero sabemos que en este transcurso de Adán a Moisés no había ley, no había conocimiento del pecado, y como dice Romanos 5:13, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces, hasta aquí, este tiempo es sin conocimiento del pecado, sin ley, entonces a esta generación no se le puede inculpar de pecado. En cambio, de aquí para adelante, aquí es tiempo, este es tiempo bajo la ley. Aquí ya hay conocimiento de pecado y ya hay ley. Hasta la venida del Señor Jesús, que vamos a encontrar en Juan 1:17. Vamos a ver qué recibimos por el Señor Jesucristo en Juan 1:17. Que leímos Juan 1:17, pero leímos hasta la coma, pero ahorita lo vamos a completar, ¿ya? Capítulo 1 de Juan, el versículo 17. A ver qué tenemos. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, por el Señor Jesús tenemos la gracia y tenemos la verdad. ¿No? Aquí tenemos, ¿no? La ley por Moisés y la gracia y la verdad por el Señor Jesucristo. Entonces, tenemos una parte en Romanos, en el capítulo 6 de Romanos, 6:14. el capítulo 6, el versículo Y 14. me está diciendo. ¿Qué tenemos? Porque el pecado no se señorea de vosotros, ¿Ya?
Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces actualmente nosotros desde la venida de nuestro Señor Jesucristo para adelante nosotros vivimos bajo la gracia. En Romanos 6:14 nos explica que ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia, ¿no? Hasta aquí tenemos tiempo sin ley, tenemos tiempo bajo la ley y tenemos el tiempo bajo la gracia, que es con el Señor Jesucristo. Vamos aquí en esta partecita de aquí, esta partecita es bien importante. Vamos a encontrar a un hermano conocido como Abraham. La Escritura dice que Dios le hizo una promesa a Abraham. Gálatas 3:16. Una promesa y un pacto. ¿Qué dice Gálatas 3:16? A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. ¿Ya? No dice y a las simientes, ¿Cómo? como si hablase de muchos, Si no, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. amén. Aquí dice, Gálatas 3:16 dice, a Abraham fueron hechas las promesas, no ni a Moisés, porque Moisés recibimos la ley. Ni a Adán, ni a Noé, no, justamente a Abraham. Dice la Escritura que a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y la simiente, como dice ese versículo, es el Señor Jesucristo, representa como simiente. Dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. ¿Qué significa? Jesús es descendiente de Abraham. Porque es su simiente, le dice, ¿no? Ya, ahora vamos a ver la promesa y el pacto que Dios hizo con Abraham. ¿En dónde? Vamos a leer Hechos, el capítulo 3, el versículo 25, cuando Pedro habla al pueblo. Hechos 3:25. De los profetas ¿Ya? y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ya, eso fue lo que le dijo Dios a Abraham. Que en la simiente que representa que es Jesucristo, dice que todos nosotros íbamos a ser bendecidos. Así que nosotros, el día que el Señor estuvo en la tierra crucificado, nosotros recibimos todas las bendiciones que fue dicha en el tiempo de Abraham, cuando le prometió a Dios que en su simiente van a ser benditas todas las familias de la tierra. Ahora, algo importante, este pacto y esta promesa fue antes que exista la ley. Gálatas 3:17, siguiendo a este versículo de aquí que leímos, el 16. Gálatas 3:16, leímos Gálatas, ahora vamos a leer Gálatas 17, hablando acerca de la ley que fue después que se fuera hecha la promesa de Dios. Gálatas 3:17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Aquí pasaron. La ley que vino 430 años después No abroga. no lo abroga para invalidar la promesa. Entonces, ¿qué significa? Esta ley no abroga la promesa y el pacto que Dios hizo. No abroga esa promesa ni ese pacto. 18, ¿qué dice? Si la herencia, Porque pues, si la herencia es por la ley, ya no es por esa promesa ya que Dios no hizo. es por la promesa, ¿Ya? pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Ya. Ahora la pregunta, ¿para qué sirve la ley entonces? 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue Fue añadida a causa de las transgresiones solamente por el pecado. hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Ahí está, amén, ahí nomás. Dice que la ley sirvió solamente hasta que venga la simiente, que es Cristo, a quien fue hecha la promesa. Por eso dice el 18, si la ley fuese dada a la justicia, entonces no fuera por la promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham mediante la promesa. El 19 habla acerca que la ley sola se dio por el pecado hasta que venga la simiente a quien fue hecha la promesa. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo es descendiente de Abraham, Dios tendría que darle a Abraham un hijo.
Y ese hijo efectivamente se llama el hijo de la promesa, que es Isaac. Y continúa, con Isaac viene otro hijo que se llama Jacob. Y ahí viene la parte que tiene Jacob 12 hijos. 9, 10, 11 y 12 hijos que tiene Jacob, que solamente representamos varones, porque fuera sin mujeres. El Señor Jesucristo viene de esta tribu, que es la primera, que se llama la tribu de Judá. Esa es la tribu donde viene el Señor, porque es judío, ¿no? De los 12 hijos, la historia nos habla que José fue vendido a un pueblo que se llama Egipto. Como un esclavo lo vendieron para Egipto. Y pasando el tiempo, la Escritura dice que el faraón tuvo un sueño, que es las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, que nadie pudo revelarle, sino José. Ustedes saben, cuando revela a José, el faraón lo convierte a José en el segundo mando, el gobernador de todas sus tierras, su familia y de todo, ¿no? Entonces, pasando el tiempo, vino el tiempo de las vacas flacas, y Jacob y todos tuvieron hambre y supieron que comida había aquí, y mandaron y se encontraron con José. En la primera no se hizo conocer José, sino en la segunda, ¿no? Entonces el rey mandó que todos vinieran a vivir aquí. Entonces Israel, que es Jacob, que Dios le cambió el nombre, que ya no se llama Jacob, ahora se llama Israel, vinieron a vivir, todo el pueblo de Israel vino a vivir acá. Entonces, pasando el tiempo, la Escritura dice que un faraón se levantó que no conoció a José, y los israelitas se convirtieron en esclavos. Pasando el tiempo, la Escritura habló ya con Abraham que Dios iba a sacar a este pueblo, y lo sacó por medio de Moisés con una promesa, llevándolo a la tierra prometida, primero pasando por el mar y después por el desierto. Ahí habla que los israelitas iban a pasar por aquí y van allá. Llegando al desierto, los israelitas recibieron esto, lo que es la ley. En el tiempo de la ley, una de las tribus, que es la número 8, ellos se convirtieron en esto. Ellos se convirtieron en sacerdotes en el tiempo de la ley. Y en esta tierra prometida eran los únicos que no iban a recibir herencia. Uno, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 9, 11 y 12. Entonces, esto de aquí, así. Menos la número 8, porque Dios le iba a dar otra herencia, que es conocido como el diezmo. El diezmo es una obra de la ley, y lo dice en Hebreo. Búsquese Hebreo, hermano. El capítulo 7, el versículo 5, habla acerca de los levitas que reciben el sacerdocio, y tienen como mandamiento de coger el diezmo según la ley de los hermanos, aunque hayan salido de Abraham. Continúa, hermano. Hebreos 7:5. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen un mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Entonces aquí vemos que los levitas reciben el sacerdocio, tienen un mandamiento de coger el diezmo según la ley, es decir, de las tribus, aunque hayan salido de Abraham. El diezmo en eso se convirtió en esto, en una obra. El diezmo se convierte en una obra de la ley. Es lo que se convierte el diezmo, en una obra de la ley. Entonces, nosotros ya no estamos, según la Escritura, bajo la ley. Ahora estamos bajo la gracia. Tampoco existen los levitas ahorita, porque tenemos el nuevo sacerdote, que es el Señor Jesucristo, según el orden de Melquisedec.
En este tiempo el diezmo se convirtió en esto, en una obra de la ley. Ahora estando nosotros en la gracia, muchas personas nos hacen practicar esto, nos hacen practicar el diezmo. Vamos a ver qué pasa cuando un pastor o ciertos hermanos hacen que nosotros practiquemos el diezmo en Gálatas 3:10. Gálatas capítulo 3, solamente lea hasta la coma, hermano. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces, todo cristiano actualmente que está practicando una obra de ley, la Escritura dice que está bajo maldición. Y alguien va a decirle, no, que el diezmo es una obra de la ley. Fue una herencia que Dios le dio a los tribus de Leví por el cumplimiento del sacerdocio. Ellos no iban a recibir nada de la parte de la tierra, los otros sí, pero ellos tenían que cumplir el sacerdocio y tenían que hacer el diezmo como su primicia, que todos los otros tenían que darle para ellos. Entonces, muchos cristianos están haciéndole hacer esto, practicando el diezmo y haciéndolos caer bajo maldición. Y alguien va a decir, pero no, para el pastor, no es para eso. Ahorita existen las ofrendas que es para los hermanos que son los necesitados, ¿no? Y tenemos un versículo, ¿por qué utilizan el diezmo? Romanos capítulo 16, versículo 18. En Romanos capítulo 16, versículo 18. Tales personas. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjosas engañan los corazones ingenuos. ¿Por qué engañan a la gente ingenua? Entonces, porque la gente no tiene el conocimiento. Estas personas dicen que no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Entonces, a las personas con suaves palabras les engañan a los corazones de los ingenuos. Entonces, eso es lo que está sucediendo ahorita. Utilizan el diezmo, pero es una obra de ley, más eso los hacen caer bajo maldición y más eso les explotan su dinero, no sabiendo que eso es bajo la ley. Y la Escritura dice en Romanos, ayúdenme hermano, en Romanos capítulo 3, el versículo 19. Romanos 3:19, ¿qué dice? Solo Pero hasta la sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Amén. Entonces, todo lo que la ley dice, la Escritura dice, lo dice a los que están bajo la ley. Pero ya no estamos bajo la ley, dice. Ahora estamos bajo la gracia. Entonces, la persona que practica el diezmo está despreciando la gracia. Bueno,